investigación acá en el Instituto de Dolores. ¿Escuchan bien? No hace falta que use el micrófono, ¿no? El trabajo que voy a exponer acá pasa en el primer cordón del conurbano. Esto es fundamental para después los que puedan ver la experiencia pedagógica, que es donde está ubicado Vicente López. Es la región educativa número 6 de la provincia de Buenos Aires y abarca todos los barrios que van desde donde termina la capital hacia el lado de Tigre, Vicente López, Martínez, San Fernando y Tigre. Toda esa franja queda en la región educativa número 6. Más o menos hay 2.400 estudiantes en el 139, de los cuales en el proceso de historia son entre 420 a 480. Hay mucha circularidad porque hay estudiantes que arrancan el primer año, cursan 5 o 6 materias, las otras las cursan el otro año, entonces no hay estadísticas en sí todos los años homogéneas. Como en todos lados, siempre en los años más de crisis hay más gente que se anota en los profesorados y cuando la cuestión es un poco más estable baja un poco la matrícula, según lo que hay históricamente en nuestro instituto, las estadísticas que nos pasan de administración. La experiencia que les voy a pasar a contar es de los últimos, la camada que se egresa este año, en el proceso de historia en cuarto año, y el 70% arrancó en el 2012 en el profesorado. El otro 30% es esa circularidad de chicos que van quedando de otro año. En sí, desde varias cátedras se vino trabajando cómo los futuros docentes empiezan a desarrollar pequeños tips de escritura, desde puede ser participación de experiencias pedagógicas, ponencias. Ahí trajimos unos libros de regalo que son también prácticas de escrituras que salen mismo con el objeto de la tesina de los estudiantes, en cómo prepararlos para la tesina, más o menos cuando ya están en el segundo año, un poquito más pulidos y más en training, que empiecen a ver cuál es el objeto de estudio para la tesina y en base a eso se los trabaja con profes tutores, que sería cuál es mi rol ahí adentro, para perfeccionarlos. Yo desde el ámbito de la historia, entonces siempre mientras puedan hacer el trabajo de campo, el objeto de estudio puede variar. Por ejemplo, en este se trabajó sobre la cultura maya, se viajó a Guatemala, a las ruinas, y se nos acompaña desde hacer un trabajito que después sirve para la comunidad educativa en general, ¿no? Siempre perfilando, por ejemplo, en lo que es en corrientes historiográficas, no hay mucho material sobre Mesoamérica en historia, producido por profesores o investigadores argentinos. Hay traducciones, pero no que marque nuestra comunidad educativa una pauta de investigación dentro de lo que sería la historia. Entonces, por lo general se trata de abordar los temas que hay poca historiografía publicada por docentes, investigadores, estudiantes argentinos, y se los perfila en la medida que se pueda hacer el trabajo de campo e investigar en esa línea. Así que más o menos acá noté unos puntitos para ver la importancia de la escritura que se le va dando, sobre todo en los últimos tiempos, que el rol docente cada vez es más, se exige más al docente en la investigación. Está viendo en el mercado laboral una orientación a que los profesores escribamos, investiguemos, ¿no? Entonces está bueno trabajar con los docentes como se van formando, apuntalándolos en esa línea, para que después, como estas jornadas son muy importantes, las jornadas de experiencias pedagógicas, porque es donde los docentes en formación pueden dar sus primeros pasos a veces, por la experiencia de nuestro instituto, en animarse a escribir una ponencia, que a veces no es tan fácil, ¿no? Ponerse a escribir, investigar, si citamos por norma APA, si no, si es con la cita abajo de la hoja, más allá de que todos coinciden ahora que las nuevas normas de la APA, a mí en particular me gusta la cita abajo de la hoja del pie porque me parece más cómodo que ir atrás del libro. No sé, hay un montón de cosas que nosotros debatimos en los talleres nuestros y bueno, se siguen los lineamientos generales de lo que diga la comunidad científica, ¿no? En este caso la historia, pero son debates que nos damos dentro de la institución a veces debatiendo. El trabajo que presenté, se veían algunos ejes. El primer eje era una breve caracterización sobre los sujetos que ingresan al profesorado de historia. Al ser el primer cordón del conurbano, hay chicos de clase media, chicos más de clases populares, entonces el primer año y sobre todo el curso de formación no es un examen restrictivo, sino que es más hacer una homogeneización y ver qué perfil va ingresando cada año. Por ejemplo, hay chicos que vienen que tienen una carrera universitaria hecha, entonces hay mucha diferencia con un chico de 20 años que terminó el colegio hace poco. Entonces, por lo general, el
el sujeto pedagógico, que hablamos nosotros, ahora les explico la definición que podría ser la de Peter McClary, un pedagogo norteamericano. El colega ese que se está formando como docente, que ya trae una carrera universitaria, lo pasamos a poner como tutor de los otros chicos que vienen con poco ruedo pedagógico, porque es una forma de acompañamiento que va a tener más ruedo en interpretación de textos, en todo lo que sería la experiencia de atravesar una institución educativa. Sujeto pedagógico nosotros tomamos que, como los términos vienen de alumno, que ya sabemos que puede ser fantasy look, con poco brillo, depende de la traducción que querramos, o estudiante, muchos pedagogos ahora hablan del sujeto pedagógico porque dentro del aula la relación no solo es la tradicional, siempre el docente tiene más poder obviamente que el estudiante, pero a veces en la construcción del objeto de estudio, un estudiante con la tecnología que hay o la diversidad de saberes, a veces de una puntualidad en historia al menos, puede saber más un estudiante que uno tiene delante porque viene una carrera y se tiene historia, que algo que un profe, si bien estudió, lo prepara todo, tal vez de esa temática uno prepara la clase de día. Entonces, a veces en la construcción del saber se hace una cosa de reciprocidad muy linda entre los estudiantes y el docente. Entonces nosotros tomamos el concepto de sujeto pedagógico como esa construcción de saber entre el estudiante, el docente y por qué no el directivo, si es una jefa o jefe de área de carrera, lo que podría ser una ponencia, hacer una tesina. Entonces nos parece interesante discutir al menos sobre el sujeto pedagógico, que a veces hace un poco de ruido, ¿no? Porque si uno no lee estos autores dice, oh, pero no sé, no me cierra. Es todo un debate también en nuestra comunidad educativa. Después, por ejemplo, es un egresado de cuarto año el año pasado que en los cursos de ingresos se los deja que preparen las clases. Por lo general los chicos están egresando o ya egresaron en la camada anterior. Es una forma de perfilarlos para que vayan trabajando con sujetos pedagógicos de educación superior, que no son para que ellos fueron formados, que es para educación media, y también dispararlos en el sentido de que vean que lo interesante es dar clase para gente adulta, que a veces es otra dinámica que se genera, y para que puedan seguir estudiando. Ahora hay muchas universidades nacionales, entonces pueden hacer un magíster en ciencias sociales, una disciplina de historia. Entonces es como un buen puente que los chicos dicen, bueno, yo trabajé y me formé para media, pero también me interesa, me parece, educación de jóvenes y adultos. Entonces es como un puentecito para empujarlos para que se animen a seguir. Algunos ya se fueron perfilando en tercero o cuarto año, que se dieron cuenta que les gustaba porque son ayudantes de cátedra, tutores, y trabajar con chicos de edades más grandes. Entonces ya ellos solos se anotan para preparar las clases del curso de ingreso del año que viene. Entonces ahí hay unos cursos de verano donde la jefa del área en historia del Instituto Gemma Taurosis, una magíster de historia, que los va apuntalando, les dice a ver que preparen las planificaciones de cómo darían la clase, se va haciendo en equipo y después, bueno, los chicos egresantes preparan las clases para los ingresantes. Después, por ejemplo, dividí así arbitrariamente más o menos en las prácticas de escritura en el instituto. Es muy importante las jornadas de experiencias pedagógicas, como dijimos, justo hoy como hay entrega en cuarto año no pudieron estar presentes acá todos los chicos que querían venir. Hay algún colega en el piso de arriba exponiendo y yo, pero hemos viajado a Neuquén, a Río Negro, a San Juan, a distintas experiencias de jornadas de experiencia pedagógica, y eso los va puliendo un poco a la hora de exponer, que no es fácil. Uno adentro del aula se siente cómodo, seguro, pero a veces preparar una exponencia, a pesar de un poquito de experiencia, se pone nervioso, ¿no? No es algo tan sencillo, más en los chicos que son docentes en formación. Después, bueno, obviamente muy importante la elaboración de monografía y las ponencias, obviamente no con las rigideces que sería una universidad, en todo lo que sería metodológicamente hablando. No le damos todos los tipos de entrevistas, sí le decimos que puede ser entrevista semidirecta, directa, rígida. Por lo general es observación participante y una entrevista amplia de lo que sería la metodología con que hacen los chicos las ponencias, en lo que sería la investigación, la metodología. Pero eso alcanza para que sea un primer esbozo de un escrito apuntando a algo académico en un futuro, o prepararlo si siguen alguna carrera en la universidad. No son todos los chicos, obviamente, de cada camada de 30 chicos, 5 o 6 van apuntando para este perfil. Los otros chicos por el momento no la ven, no les gustan. Los docentes, acá pues otro punto, los docentes se enfocan con el mundo del trabajo, dado que en la región educativa número 6,
cada vez se está pidiendo más en los currículos que los profes elaboren material de estudio. Entonces es todo un debate, ¿no? Si entramos en esa dinámica o no, pero bueno, es lo que el mercado laboral apunta o exige que el docente debe ver. Tiro los tips por arriba y después les puedo pasar la ponencia si les interesa para hacerla extensa. Bueno, como ya dije, la importancia de la escritura dentro de la formación docente. Esta es una antología literaria que organizamos en el 2013, que voy a hablar con alguna colega, que era de hacerlo interdisciplinar. En la historia se está trabajando mucho con literatura, entonces como práctica de escritura desarrollar que los chicos escriban cuentos cortos, poemas, y también apuntado que después dentro de la obra se pueda trabajar con fuentes primarias de Roma, de Grecia, Babilonia, ¿no? Y se pueda hacer un poco el trabajo interdisciplinar que hoy por hoy es muy importante. Materiales de escritura, bueno, de esta cama de estos 4 años salió sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la cultura maya, otros que no entraban acá, que eran los inmigrantes del Volga, el Río de la Plata, bueno, un montón de objetos que nos pareció interesante porque no hay mucho material en Argentina de eso, entonces tratamos de apuntar a, no son las elaboraciones de Ariel Hoffman, obviamente, pero es interesante para trabajar en clase, en ciertos aspectos de talleres, relacionarlos con otros historiadores, ¿no? Para hacer lo que sería metodología. Bueno, las experiencias de las conferencias, es muy importante ir, a veces hacemos actividades internas, sobre todo de cómo exponer, o practicar el cómo exponer, o cómo tendría que ser, no hay una mano absoluta, obviamente, pero por lo menos de que se vayan perdiendo los nervios de hablar en público y en sujetos adultos. La mirada sobre los docentes de formación, la construcción de saberes, eso lo toco por arriba y se lo dejo para que lo lean, de cómo la relación entre objeto y sujeto dentro del campo historiográfico, ¿no? de cómo tratar de ser neutro a la hora de hacer historia, o sea, si somos profes de historia, no historiadores, pero bueno, ir perfilando a la carrera que puedan seguir y en trabajos más de mayor elaboración, pero ya por lo menos que separarse el objeto. Por ejemplo, no sé, cuando tienen que hacer algo del peronismo, y si hay algún colega que sea militante de alguna de las organizaciones peronistas, les cuesta muchas veces separarse del objeto de estudio. Entonces, bueno, apuntamos a poder separar de lo que es la vida personal, y esto es un debate en geografía, si puede ser objetivo o no la historia, ¿no? Bueno, es un debate que es propio de la disciplina de historia que tocamos abordar en algunos aspectos del ciclo. La gramática la tratamos, como en toda la región educativa, hay muchos problemas de escritura y faltas de ortografía. En el espacio curricular se llama integración areal 1 en primer año, integración areal 2 en segundo año. Entonces ahí tratamos de homogeneizar y apuntar a los chicos que más problemas tienen, con trabajos prácticos y eso, y bueno, después durante todas las evaluaciones de los otros espacios curriculares se descuentan puntos por faltas de ortografía como para incentivar a que los chicos estudien un poco las reglas de ortografía, ¿no? Los futuros profes. Bueno, después acá era de cómo fue la publicación. Dividimos en estos 4 años de docentes en formación que han publicado libros de literatura, cuentos cortos, docentes en formación que ya trabajan de profesores, los docentes y los docentes con títulos universitarios y terciarios. Por lo general los que más publicaron fueron los docentes en formación que trabajan de profes y los docentes. Paradójicamente los que ya son magistrales, no sabemos qué pasó, pero nos animaron a publicar sus tesinas, o tengo una gráfica que habíamos hecho para debatir. Comunidad educativa estaba comprometida, bueno, en nuestra comunidad educativa, en este proyecto de práctica de escritura, eran los estudiantes en formación, los docentes y los directivos. Obviamente no todos, el instituto fue muy grande, pero se trató de trabajar entre los 3 claustros, siempre con al menos un representante en alguna área para cada uno de su enfoque, de su experiencia de saberes, sumó en alguna cosita del proyecto. Conclusiones finales lo dejé en algo, porque era muy amplio hacer un recorte, pero fue una experiencia muy linda porque pudimos ver que al menos 5 o 6 chicos pudieron publicar libros, otros publicaron libros de literatura y se van a ser profes de historia, terminaron escribiendo cuentos cortos de Babilonia, cuentos cortos del espacio, no sé, fue muy enriquecedor porque como práctica de escritura, no importa el objeto, sino que empiezan a escribir, nos pareció muy enriquecedor para el docente que se está formando. Así que más o menos esa era una de las experiencias que venía a compartir con ustedes, de cómo en la comunidad educativa del 39 se empezó a abordar, darle prioridad a que los futuros profesores empiecen a escribir pequeñas pinceladas, obviamente, tanto sea del campo de la ciencia social de la historia,
o de la literatura, en este caso. Así que bueno, esas son la exposición. Bien. Algo que yo olvidé mencionar es que después de las ponencias, después de las exposiciones, va a haber un tiempito para hacer un debate, hacer preguntas a los docentes expositores. Así que vayan anotando si les interesa preguntar algo muy interesante en tu exposición. Así que tienen 15 minutos cada uno para que nos quede después un rato para poder hacer el intercambio de preguntas e inquietudes que puedan tener con respecto a las distintas